En el siguiente video vamos a ver cómo determinar la aceleración de esta placa circular una vez que es soltada a partir del reposo. Además, vamos a calcular las fuerzas que se generan en los eslabones que la sostienen. Así que te invito a que te quedes a lo largo de este video y que cualquier duda o comentario que tengas lo pongas en el apartado de comentarios y con gusto te estaré contestando a la brevedad. El problema que se muestra a continuación, ingenieros, podrán observar que es casi una réplica del problema que hicimos anteriormente. Lo único que cambia, pues, es la geometría de la placa. Eso quiere decir que lo vamos a resolver de la misma forma que resolvimos el problema anterior. Si quieren ver cómo resolvimos el problema anterior, los invito a que vean el video que les pongo en la etiqueta en la parte superior derecha de su pantalla. Y vamos a comenzar con la solución. No se preocupen, vamos a ir desglosando cada uno de los pasos que van interviniendo en esta operación. Así que, para iniciar, primero tenemos que ser conscientes del tipo de movimiento en el que nosotros nos encontramos y vamos a ir formando nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a ir hablando acerca del movimiento que va a tener esta placa. Así que bien, como pueden apreciar, ingenieros, esta es una placa que tiene una masa de 3 kilogramos. Entonces, de antemano, aquí nosotros sabemos que vamos a tener un peso actuando en el centroide y claro, este peso le vamos a llamar W, que es el peso de la placa. Ahora, como tenemos dos eslabones que están sosteniendo a esta placa circular, estos eslabones están provocando fuerzas para que la placa no se caiga hasta el suelo. Entonces, las fuerzas que estos eslabones van a tener van a ser de la siguiente forma. A esta fuerza le voy a llamar TB y a esta fuerza que se va a generar en el otro eslabón le vamos a llamar TA. Si se preguntan en qué me basé para poner el sentido de estas fuerzas, la realidad es que lo hice de manera aleatoria. ¿Por qué lo hice de manera aleatoria? Porque como no conocemos las fuerzas, nosotros las podemos suponer y al final, cuando las determinamos, el signo nos va a indicar si estábamos en lo correcto o no. Así que hasta aquí yo ya tengo mis fuerzas externas. Recuerden que las fuerzas externas son las fuerzas provocadas por el peso, por alguna fuerza aplicada al elemento, incluso por las mismas reacciones. Pero ¿qué pasa? Que este elemento en la cinética de la partícula, en este caso, para ser precisos, en la cinética del cuerpo rígido, que por cierto aquí en el tema le vamos a poner cinética del cuerpo rígido. ¿Qué veíamos entonces? Cuando nosotros analizamos la cinética del cuerpo rígido, sí es cierto, analizamos las fuerzas externas que se producen en él, pero existe una fuerza que no hemos hablado de ella y vamos a comenzar con esta. Y hay una fuerza que se llama fuerza inercial. Y esa fuerza inercial nosotros la representábamos a través de un vector de masa por aceleración. Sin embargo, nosotros vamos a poner el vector de masa por aceleración y recuerden que siempre se sustituye en el centroide, es decir, el vector de masa-aceleración va a salir de este centroide, pero la pregunta es, ¿y qué dirección va a llevar? Para nosotros poder determinar la dirección de ese vector, que recuerden, siempre lleva la dirección del movimiento, necesitamos analizar el tipo de movimiento que se va a tener. Por ejemplo, si nosotros soltamos desde el reposo este elemento circular, ¿qué trayectoria formaría? Pues ustedes podrían apreciar que el centroide vendría dibujando una trayectoria más o menos así. Iría hacia abajo dibujando esta trayectoria. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que este elemento o este centroide va a estar sujeto a una trayectoria curvilínea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por cierto, una cosa muy importante. Como pueden apreciar, estos eslabones tienen las mismas longitudes. Eso no lo dice el problema y tienen los mismos ángulos. Eso es un dato muy importante, ingenieros. ¿Por qué? Porque al nosotros tener las mismas longitudes y el mismo ángulo en los eslabones, eso quiere decir que este elemento no va a girar.
Es decir, que cuando el centro de gravedad llegue en este punto, ¿qué creen, ingenieros? La A va a seguir siendo horizontal con la G y la B va a quedar alineado en la vertical con la G. Quiere decir que el elemento únicamente se está desplazando, pero el disco en ningún momento está girando. Solo se desplaza, sí, a través de una trayectoria curvilínea. Esta es la clave para resolver este problema, estos conceptos teóricos. Ya que hablamos de esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Mucha atención. Nosotros hablábamos desde dinámica en las primeras unidades, que por cierto, si no la han visto o si no recuerdan, los invito a buscar en las listas de reproducción de este canal la lista de reproducción de aceleración normal y tangencial, que es lo que ahorita vamos a obtener. Y vamos a platicar por qué. Regresando a nuestro problema, como ustedes recordarán, ingenieros, cuando nosotros tenemos un cuerpo que se somete en una trayectoria curvilínea, en realidad es complicado conocer la dirección de la aceleración, por no decir casi imposible. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos anteriormente cuando se suscitaban estos casos? Descomponíamos esa aceleración en un par de aceleraciones que sí vamos a conocer sus direcciones. ¿Y cuáles son estos pares de aceleraciones? Pues es lo que anteriormente nosotros llamábamos como aceleración normal y aceleración tangencial. Y sí, a partir de la aceleración normal y de la aceleración tangencial salía la aceleración resultante, que por cierto, vean cómo es la que me están pidiendo. Me están pidiendo aceleración, más no aceleración normal ni tampoco aceleración tangencial. Sin embargo, para llegar a esta aceleración, pues va a ser necesario que obtengamos la aceleración normal y la tangencial. Así que bien, nosotros sabíamos que la aceleración tangencial va hacia el centro de giro. ¿Y ese centro de giro hacia dónde queda? Pues va a quedar, no sabemos exactamente hasta dónde, pero lo que sí sabemos es que la distancia, o más bien la dirección del centro de giro, sin lugar a dudas, es paralelo a estos dos eslabones. Conste que para poder decir que la dirección del centro de giro es paralelo a los eslabones es porque ambos eslabones tienen la misma longitud y porque tienen el mismo ángulo. Entonces, nosotros vamos a tener un vector que le vamos a llamar masa por aceleración normal. Recuerden que este vector va hacia el centro de giro. ¿En dónde está? La verdad, lo desconozco, pero ahorita hablamos un poco más al respecto. También conocemos otra aceleración que, por cierto, es perpendicular a esta aceleración normal. Y esa aceleración perpendicular nosotros la conocemos como la aceleración tangencial. Vamos a tener un vector de masa por aceleración tangencial. Estos dos vectores, aunque no lo parezca en el dibujo, son perpendiculares. Y una cosa muy importante, aquí no se alcanza a apreciar, ingenieros, pero si hubiera hecho un cálculo o un trazo más preciso de la trayectoria de este elemento, la trayectoria vendría más o menos así. ¿Por qué digo que vendría así y no abajo como lo había puesto? Porque la aceleración tangencial tiene una característica, y es que es tangente a la trayectoria. Sin embargo, ya había trazado la trayectoria previamente y ya no la puedo modificar. Bueno, sí puedo, pero no lo voy a hacer. Así que bien, ya tenemos aceleración normal y aceleración tangencial. Vamos a hablar un poco de la teoría para que todo esto vaya quedando muy bien explicado. Nosotros sabemos, ingenieros, que para tener una aceleración o esta aceleración la podemos descomponer en una aceleración normal más una aceleración tangencial. Es muy importante que recuerden que esta es una sumatoria vectorial, más no es una sumatoria aritmética. Recuerden que se resuelven de manera distinta. Así que bien, como pueden apreciar, lo que yo necesito es esta aceleración y para obtenerla necesito conocer la aceleración normal y también la aceleración tangencial. La aceleración normal, como ustedes recordarán, ingenieros, nosotros la representábamos en unidades anteriores como la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Y esta velocidad al cuadrado era la velocidad en el instante de tiempo que estábamos analizando. ¿Y qué creen? Que si ustedes observan, nos están diciendo que la placa se suelta desde el reposo en la posición indicada.
Eso quiere decir, ingenieros, que la velocidad va a ser de cero. Así es, porque en la posición indicada, que es la velocidad instantánea, es decir, en este instante de tiempo, pues va a tener una velocidad de cero. ¿Y qué hay del radio de curvatura? Pues este radio de curvatura, ingenieros, no sabemos hacia dónde vaya, no sabemos en dónde pare el centro de giro de esta trayectoria, pero no es importante. ¿Por qué? Porque de todos modos podrá ser 1000, 1.000.000, de todos modos esta aceleración normal va a ser de cero. Así queda. Y ya tenemos una aceleración normal. Ahora, vamos a hablar un poco de la aceleración tangencial. Recuerden que la aceleración tangencial nosotros la representábamos como el cambio de velocidades en el tiempo. Y esta aceleración tangencial, observen cómo es la misma aceleración que veíamos en cinemática. Cuando yo les preguntaba a mis alumnos, ¿cuál es la ecuación o qué es la aceleración? Decían, pues es el cambio de velocidades con respecto al tiempo. Observen cómo en este caso la aceleración tangencial también es el cambio de velocidades con respecto al tiempo. Pero observen algo más, Inges. Si ustedes observan, vean cómo la aceleración normal ya se nos hizo cero. Y eso quiere decir que la aceleración es igual a la aceleración tangencial. Eso quiere decir que si yo encuentro la aceleración tangencial, ingenieros, estoy obteniendo la aceleración que nos está pidiendo el problema. Profe, ¿y por qué se está metiendo en estos rollos de aceleración normal y tangencial? Porque recuerden que tenemos que recurrir a la descomposición de la aceleración porque el elemento se encuentra en una trayectoria curvilínea. Así que, bien, ya tenemos aquí cómo funciona la aceleración y vamos a empezar con las ecuaciones de movimiento que son fundamentales. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente, que por cierto, vean algo interesante, Inges. Yo sé que la mayoría de ustedes está acostumbrados a trabajar con X y Y como ejes de referencia. Y claro que lo podríamos hacer, es más. Yo podría poner mi eje X que viniera aquí y yo podría poner mi eje Y que viniera acá. Recuerden que esto es X y que esto es Y. No les recomiendo adelantarle al video porque estamos haciendo trazos y de pronto va a quedar como una medusa. Mejor los invito a que permanezcan para que vayan viendo de dónde salen cada uno de estos trazos y no perdernos porque van a ir apareciendo muchos más. Así que ya tenemos X y Y. Pero ¿qué pasa, ingenieros? Que vamos a cambiar nosotros o vamos a utilizar un sistema de referencia diferente. Vamos a utilizar un sistema de referencia que venga aquí en esta dirección, que por cierto cuando venga hacia arriba le vamos a llamar N, y vamos a utilizar otro sistema de referencia que venga así y que cuando venga hacia abajo y hacia la izquierda sea la T positiva. Tenemos un eje tangencial y uno normal. Tenemos un X y tenemos un Y. Y sí, la pregunta es, profe, ¿y por qué nos está metiendo en más apuros cuando podemos trabajar en XY? Mire, yo estoy acostumbrado y me ha salido a la perfección. Sí, claro, trabajen en XY si eso los hace felices. ¿Por qué yo voy a cambiar mis ejes y en un normal y tangencial? Porque observen ustedes, si yo intento encontrar las fuerzas en T o descomponer las fuerzas simplemente, por ejemplo en X, si yo quisiera descomponer las fuerzas en X o en Y, ¿qué pasa? Que la fuerza W ya viene en Y, aquí ya no la tenemos que descomponer, pero como TD, TA y masa por aceleración tangencial no están enteramente en X y en Y, vamos a tener que descomponer estas tres fuerzas. Sin embargo, vean lo que pasa. ¿Qué pasa, Inges, si ahora yo utilizo los ejes normal y tangencial? Bueno, pues si pasa esto, entonces yo tendría que descomponer únicamente la W, porque si ustedes observan, la aceleración tangencial por la masa viene en el eje T. Y las fuerzas TA y TB ya se encuentran en la dirección N. Como quien dice, únicamente tendría que descomponer W. Lo hice prácticamente porque es más fácil. Es un procedimiento más corto. Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer en XY, el principio del procedimiento es exactamente el mismo,
Nada más pongan mucha atención, por favor, en no cometer errores. Así que bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Voy a comenzar con una sumatoria de fuerzas en T igual a la masa por la aceleración en T. Y vamos a decir que las fuerzas hacia abajo y hacia la izquierda van a ser positivas. Esta es una convención, desde luego, ingenieros. Si ustedes quieren decir, no, yo quiero que vaya en sentido contrario y que sea positiva, claro que lo pueden hacer. No hay ningún problema. Y entonces, ¿qué podemos apreciar, Inges? Que vamos a tener fuerzas externas actuando en T. TA y TB no son porque están actuando completamente en la dirección N. Pero el peso, ¿qué pasa con este peso? Este peso, de acuerdo a lo que nosotros o a los ejes que acabamos de trazar, lo vamos a descomponer. Vamos a sacar la proyección sobre el eje T tangencial y le vamos a llamar WT. Y vamos a sacar la proyección, ingenieros, de este mismo peso, pero lo vamos a sacar sobre la proyección N y le vamos a llamar WN. WT vectorialmente sumados, WT más WN, ingenieros, nos va a dar la W. Así que bien, WT, ¿cómo quedaría? Pues hay que recordar lo siguiente. Si ustedes observan, Inges, hay 75 grados entre los eslabones con la horizontal. Y si ustedes observan, el eje N es paralela a estos eslabones. Quiere decir que aquí también habría 75 grados. Y si nosotros bajamos, Inges, nos daríamos cuenta que aquí vamos a tener 75 grados. Así es, giramos nuestros ejes 15 grados hacia la izquierda. Y eso quiere decir entonces que si aquí hay 75, pues acá también vamos a tener, por ser opuesto con el vértice, aquí también vamos a tener 75. Y vamos a tener 15 aquí y vamos a tener otros 15 aquí. Así que vamos a utilizar este ángulo pequeñito de 15 grados. Observen, Inges. Ahorita que ya acabamos de ver cómo funciona el tema de los ángulos, vamos a utilizar este ángulo pequeño de 15 grados. Y entonces, si ustedes observan, el cateto adyacente a este ángulo de 15 es WN, porque el ángulo de 15 aquí está. Eso quiere decir que el cateto opuesto, ¿qué sería? Sería T, o para ser exactos, WT. Porque esa WT, aunque no lo crean, si yo trazo una línea que sea paralela, va a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque va a tener la misma dirección y sentido este vector. Entonces a este vector yo le puedo llamar WT sin ningún problema y podemos apreciar que WT es el cateto opuesto al 15. Eso quiere decir que como es el cateto opuesto, ya vimos que una función trigonométrica que involucra el cateto opuesto es el seno. Entonces vamos a tener que WT, en lugar de poner WT, ¿les parece si pongo ya de una vez la W por el seno de 15 grados? Ahí está, es WT, que es la componente en T, porque estamos sacando fuerzas en T. Por cierto, es positiva, va en esta dirección. ¿De esto a qué va a ser igual? Vamos a poner que esto es igual, porque ya no hay ninguna otra carga externa. Recuerden que las cargas externas están en color rojo, que venga en la dirección T. Ahora pasamos a los términos del lado derecho, que son las fuerzas inerciales, y son los vectores que pintamos en color azul, que por cierto este ya se hizo 0. Entonces esto va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y listo, como pueden apreciar, ingenieros, es todo lo que tenemos y bueno, pues en realidad observen. Hasta aquí tenemos como incógnita, no es incógnita como tal el peso, simplemente no lo tenemos y nada más. La masa la conocemos, pero les propongo lo siguiente. ¿Qué les parece si en lugar de poner el peso, sabemos que el peso a qué es igual? Es igual a la masa por la gravedad o la aceleración de la gravedad. Entonces, en lugar de yo poner el peso como W, mejor vamos a poner masa por gravedad por el seno de 15 grados. Y esto es igual a la masa por la aceleración tangencial. Si ustedes se preguntan de por qué estamos poniendo la masa y la gravedad en lugar de poner la W, por un motivo muy simple. Si esta masa la pasamos hacia el otro lado, pasaría dividiendo y tendríamos masa abajo y masa arriba.
Eso quiere decir que al dividir masa entre masa se va a hacer un 1. Y 1 por g seno de 15, pues es aceleración tangencial, es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener, ingenieros? Pues vamos a tener que la aceleración tangencial la voy a pasar de este lado. ¿A qué va a ser igual? A la gravedad por el seno de 15, es decir, a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por el seno de 15 grados. Y esto nos va a dar como resultado un valor de 2.53, y esto van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Y listo, ingenieros, como pueden apreciar, hasta ahorita ya hemos determinado la aceleración. Muy simple hasta el momento. Vamos a continuar con las ecuaciones de movimiento. Y sí, si se preguntan, oiga, profe, ¿y por qué empezó con aceleración tangencial y no con la normal, o sumatoria de fuerzas en T y no con sumatoria de fuerzas en N? Usted ya lo había resuelto, ¿no? En realidad, generalmente este tipo de problemas los vamos solucionando al momento. Pero siempre se me ocurrió, simplemente así coincidió, porque de todos modos, ingenieros, se van a dar cuenta que vamos a necesitar las 3 ecuaciones. El orden en el que lo quieran implementar ya es decisión de ustedes, pero de que se ocupan las 3 ecuaciones de movimiento, las vamos a ocupar. Ahora, vamos a comenzar. Ya tenemos la aceleración y ahora vamos a obtener las tensiones en estos cables. ¿Cómo quedaría el tema de las tensiones, ingenieros? Pues vamos a ver. Voy a hacer una sumatoria de momentos y no sé, se me ocurre, voy a hacer una sumatoria de momentos en A. Así es como lo vamos a hacer. O a ver, vamos a ver si la hago en G, voy a tener 2 incógnitas, no me conviene, mejor en A para que nuestra única incógnita sea B. Perfecto. Entonces, ingenieros, vamos a tener una sumatoria de momentos en A y vamos a decir que esto es igual a la sumatoria de momentos en A efectivos. Ahorita vamos a hablar de esto de efectivos. O bueno, vamos a hablar de una vez. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de momentos efectivos? Que por cierto, en sentido antihorario van a ser positivos. Como pueden apreciar en las ecuaciones de movimiento, del lado izquierdo siempre vamos a poner las fuerzas externas, que son las fuerzas, ya lo habíamos mencionado, provocadas por las reacciones, por alguna fuerza que el problema nos indique, o por el propio peso. Lo mismo en los momentos. Los momentos van a ir, o más bien los momentos que producen las fuerzas externas van a ir del lado izquierdo de la ecuación. Pero ¿qué pasa con el lado derecho? Así como en el lado derecho, en la sumatoria de fuerzas, nosotros poníamos las fuerzas inerciales, pues es obvio pensar que vamos a poner los momentos que generan las fuerzas inerciales. Pero, ¿cómo podemos representar este término de momentos efectivos? Si somos muy estrictos, quedaría como I por alfa más ma por d, donde I es el momento de inercia del disco, alfa es la aceleración angular, ingenieros, m es la masa, a la aceleración del disco y d es la distancia, es el brazo de palanca, es decir, la distancia de donde estamos sacando momento a la aplicación de la fuerza. Esto lo podemos simplificar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que al tener los eslabones la misma longitud, al mismo ángulo, al momento de que se mueve el disco, no va a rotar. Se va a mover, se va a trasladar a través de una trayectoria curvilínea, pero el disco como tal no va a rotar. Y al no tener una rotación, no hay una velocidad angular, y al no haber velocidad angular, menos va a haber una aceleración angular. Y este alfa se va a hacer 0. Así que bien, vamos a continuar. Sumatoria de momentos en A. Vamos a comenzar con el peso. El peso, observen cómo me va a dar un giro que sea negativo. Entonces vamos a tener que es menos el peso, que es la fuerza, por la distancia. ¿Y la distancia cuál es? No nos la dan. Sin embargo, le vamos a poner que este es el radio, que la distancia del centro a B es el radio. Están a la misma distancia. Entonces, eso quiere decir que la distancia de G a A, en G se está aplicando el peso y en A estamos sacando momento, pues le vamos a llamar simplemente R. No lo conocemos, tengo la esperanza de que más adelante se anule. Es lo que va a pasar seguramente porque si no, no vamos a poder resolver este problema.
Así que ya tenemos esta fuerza. Luego nos pasamos a TD. Y en TD, ¿qué vamos a tener? TD, ingenieros, o más bien, para un requisito para poder sacar momentos en un punto es que las fuerzas tienen que ser paralelas a las distancias. Y entonces yo ahorita no conozco ni la fuerza que hay de A a B para sacar TD. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a convertir esta TD en dos componentes, la vamos a descomponer. Vamos a sacar una TD que sea vertical y le vamos a llamar TDX. Y vamos a sacar una TD que va a ser horizontal y le vamos a llamar TDY. Y observen cómo ahora sí, si aplicamos el principio de transmisibilidad que nos dice que un vector en la misma línea de acción va a tener el mismo efecto, este vector TDY yo lo puedo poner aquí arriba de A. Y entonces yo voy a tener una distancia perpendicular a ese vector. ¿Y cuál es esa distancia? Bueno, pues como pueden apreciar, si es perpendicular y es prácticamente esta distancia, sería el radio. Y lo mismo va a pasar si aplicamos el principio de transmisibilidad en este otro vector, en esta otra fuerza. La distancia de A a G nuevamente va a ser de R. Así que ya vimos las distancias. Ahora vamos a ver los giros y vamos a notar los momentos que nos producen. Por ejemplo, TDX. TDX, ingenieros, me va a dar un giro en este sentido, alrededor, es decir, va a girar aquí, alrededor de A, porque estamos sacando momento en A. Y si ustedes observan, el giro es antihorario, quiere decir que es positivo. Entonces vamos a tener que es más TDX por el brazo de palanca, y ahorita ya vimos que era una R. Y vamos a tener que TDY viene en también positivo, podemos apreciar. Entonces vamos a tener más TDY y lo vamos a multiplicar por R. Y al final de cuentas, esto, ingenieros, ¿a qué va a ser igual? Pues a las fuerzas inerciales. Pero resulta que las fuerzas inerciales, como ya lo están viendo, pues no vienen ni en X ni en Y y no son paralelas al radio. Por lo tanto, va a ser necesario descomponerlas. Y vamos a poner aquí masa por aceleración T y le vamos a poner en X. Y vamos a poner hacia abajo así va a venir, masa por aceleración en T, y esto va a venir en Y. Y vean qué maravilla. La sumatoria de la aceleración T en X más la aceleración T en Y nos va a dar esta aceleración en diagonal. No nos va a servir para nada esta aceleración en diagonal aún, así que nos vamos a olvidar un poco de ella y nos vamos a centrar en esto. Entonces, vamos a sacar el momento, como estamos sacando momentos en A, que podemos apreciar que la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. Y en este caso, si estoy sacando momentos en este punto, pues la distancia que hay de donde sale masa por aceleración en Tx es paralela a la distancia. Eso quiere decir que esto no me va a generar ningún momento. Pero MATY, claro que sí me genera, porque la distancia es esta y vamos a tener que va perpendicular a la fuerza. Entonces, y por cierto, ¿el giro cómo sería? Pues como viene hacia abajo, vamos a tener un giro que viene en un sentido horario. Por lo tanto, va a ser negativo y vamos a tener menos la masa por la aceleración en T y le vamos a poner Y. Y, por cierto, masa por aceleración por el brazo de palanca y es R. Ya lo decía yo. Si nosotros pasamos esta R hacia el otro lado, ingenieros, se van a dar cuenta que como todos los términos tienen R, un R entre R se va a hacer 1 y 1. Entonces la R desaparece, o como dicen ustedes vulgarmente, se va. Así que bien, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener menos W más TDX más TDY igual a la masa por aceleración en TY. Pero vamos a quitar estos subíndices de X y Y. ¿Cómo lo vamos a quitar? Pues indicando mejor el ángulo correspondiente. ¿A qué me refiero? Veamos. Menos W es el peso. Recuerden que ya no existen las R's. Más TDX. Y en lugar de yo poner TDX, ¿qué voy a hacer? Pues si ustedes observan, yo voy a tener aquí este angulito que se forma
entre la diagonal y la vertical. ¿Y de cuánto sería? Pues sería de 15 porque ambos forman 90 grados. Y como hay 75 entre la horizontal y el eslabón, pues con la vertical va a ser de 15 grados. No lo olviden, va a ser de 15 grados. Entonces, yo voy a utilizar el coseno de 15 grados para sacar la proyección T de X. ¿Y por qué el coseno? Porque es el cateto que está al lado de estos 15 grados. Entonces vamos a tener que es T por coseno de 15 grados. Y listo. Vean cómo ya quité el subíndice de la T, que por cierto, le debí de haber puesto TD. Quité el subíndice X y lo estoy sustituyendo ese subíndice X mejor por la componente. Y vamos a hacer lo mismo en la Y. Vamos a tener que es TD, que no es TD, es TB, lo siento. Vamos a tener que es TB también. Ahí está. ¿Y cuál sería la componente? Pues si como ya utilizamos el coseno, el cateto opuesto sería el seno. Entonces vamos a tener que es el seno de 15 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? A menos la masa por la aceleración en T, pero en lugar de poner el subíndice Y, vamos a poner su componente en Y. ¿Y cómo quedaría? Pues como ustedes recordarán, aquí va a haber 15 grados. Aquí va a haber 15 grados. Entonces, no nos sirve de mucho. Aquí, ¿cuánto habría entonces? Porque acuérdense que entre X y Y hay 90 grados. Eso quiere decir que aquí vamos a tener 75. Y ahora sí, ¿qué pasa? Que yo requiero la componente tangencial. Eso quiere decir que yo requiero esta componente. Pero ¿en qué estaba? En Y. Entonces requiero esta componente. Si ustedes observan, pues este es mi W. Este es mi W. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener que es MAT, que es esta la resultante, por el coseno. ¿Por qué por el coseno? Porque es el cateto adyacente. Vamos a utilizar el cateto adyacente a este ángulo de 75 grados. Entonces, vamos a tener que multiplicar por el coseno de 75 grados. Y listo. Observen cómo todos los subíndices X y Y han desaparecido. Y mejor aún, porque observen cómo ya tenemos todos los datos. Lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué es? Pues es prácticamente sumar las T's con las T's y los términos semejantes. Y entonces, las TB pues las podemos sumar y sabemos que coseno de 15 más seno de 15 va a ser ¿de cuánto? Pues va a ser de 1.224 y vamos a tener que queda en función de TB. Esta no desaparece, recuerden. Y esto va a ser igual a menos la masa. Vamos a tener que es menos 3 kilogramos, que es lo que acabamos de apreciar, y lo vamos a multiplicar por la aceleración tangencial. Recuerden que esta nosotros ya la habíamos obtenido anteriormente y tiene un valor de 2.53. Entonces vamos a poner dicho valor en la operación. Y estos son metros sobre segundo al cuadrado. Es muy importante siempre poner las unidades, ingenieros. Después esto lo vamos a multiplicar por el coseno de 75 grados. Y ahora sí, ¿qué nos hace falta? Que, por cierto, el peso, vean cómo está del lado izquierdo, no lo hemos considerado, pues lo vamos a pasar hacia el lado derecho. Y claro, este peso nosotros lo vamos a pasar sumando, porque está restando. Lo vamos a escribir aquí abajo. Y entonces vamos a tener que el peso son los 3 kilogramos de la masa y lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Observen cómo hasta aquí ya hemos sustituido todos los valores correspondientes a esta ecuación, de tal forma que ahora lo que vamos a hacer pues es despejar TB. De este lado vamos a hacer las operaciones y al valor resultante le vamos a dividir entre 1.224 y el resultado que vamos a obtener de TB es de menos 22. Bueno, en este caso es positivo porque si lo pasamos hacia el otro lado sigue siendo positivo. Va a ser de 22.43 y desde luego que estamos trabajando en unidades de Newton. ¿Y qué podemos apreciar de esto? Que el signo es positivo, lo cual indica que las reacciones que nosotros pusimos efectivamente van a ser positivas o van en la dirección correcta.
Así que bien, hasta aquí ya tenemos nuestra primera tensión, ya tenemos la aceleración y vamos por la última tensión conocida como TA. Y para encontrar TA esto es mucho más simple. Lo que vamos a hacer es, podemos hacer una sumatoria de momentos, de fuerzas, en X o en N. Creo que me conviene más hacer una sumatoria de fuerzas que pudieran venir en N. ¿A qué va a ser igual entonces esto? Veamos, vamos a decir que son sumatoria de fuerzas en N es igual a la masa por la aceleración normal. Así quedaría. Que, por cierto, algo muy importante. Si ustedes quieren hacer una sumatoria de fuerzas en Y, lo pueden hacer. Solamente tendrían que descomponer TA y TD en las componentes en y también el tema de la aceleración. Así que yo lo voy a hacer en N de tal manera que el único valor que voy a descomponer, como pueden apreciar, sería el peso. Así que bien, vamos a decir que hacia arriba y hacia la izquierda estos valores van a ser positivos. ¿Qué fuerzas tenemos? Pues vamos a tener en la dirección N, vamos a tener a TA, como pueden apreciar va hacia arriba, de acuerdo a mi convención va a ser positiva, más TB. Y TB ya tenemos el valor, ya veíamos que efectivamente esta suposición era correcta. Entonces le vamos a poner 22.43 newtons. Ahí queda. ¿Qué otra fuerza está actuando en N? Tenemos las dos reacciones en los eslabones y una componente del peso. Acuérdense que el peso está actuando en la vertical, no lo olviden. Y ahorita descompusimos el peso en WT y en WN. ¿Qué podíamos apreciar? Que si utilizábamos el ángulo de 15 grados, entonces para sacar WN teníamos que utilizar el coseno. Así que vamos a hacerlo. Si observan, WN va en sentido contrario a donde mi convención dicen que son los valores positivos. Por lo tanto, vamos a poner que es menos y WN sería W, que es el peso, pues lo vamos a multiplicar de 3 kilogramos y lo vamos después a multiplicar por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y a esto lo vamos a multiplicar también por el coseno de 15 grados, porque si ustedes observan, estamos hablando del cateto que está al lado del ángulo de 15 grados, que es el cateto adyacente. Y listo, en fuerzas externas son las únicas fuerzas que están actuando. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues muy interesante el siguiente razonamiento, porque si ustedes observan, va a ser igual a la masa por la aceleración en N. Pero resulta de que nosotros no tenemos masa por aceleración en N. Toda la masa por aceleración, o mejor dicho, desde que no tenemos aceleración normal, pues ese término va a ser de cero. Ahí está. Y esto lo podemos ver gráficamente porque la aceleración que obtuvimos está actuando completamente en T. No hay ninguna componente en N. Así que todo esto es igual a cero. Y listo. Ahora sí, estamos listos para calcular el valor de TA. Y al despejar TA, estos términos nos dan un número negativo, al pasarlo hacia el otro lado, queda como positivo. Y vamos a tener un valor de 5.99 newtons. Y este es el valor de la tensión que nosotros vamos a tener en TA. El valor es positivo, quiere decir que nuestra suposición de la dirección de las cargas fue bastante acertada. Así que bien, ingenieros, como pueden apreciar, hemos determinado tanto la aceleración como las tensiones. Por cierto, un paréntesis, sí, aquí puse T de Y y T de X, los puse al revés. Sin embargo, espero no se hayan confundido, le pueden cambiar los subíndices, no pasa nada, esto es simplemente una etiqueta. Le pueden poner incluso hasta alguna otra leyenda, siempre y cuando ustedes entiendan de qué están hablando y no se les vaya a perder ese valor. Así que bien, ingenieros, cualquier duda o comentario que hayan tenido a lo largo de este video, los invito a que lo pongan en el apartado de comentarios. Y con gusto les voy a estar contestando a la brevedad. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza
te acompañe.